Gloria al Señor. Denle palmas a nuestro Dios en esta hora. Dios le bendiga a la iglesia que se va con el Señor. Dios bendiga a la iglesia que está esperando la boda del Cordero, en donde un día vamos a ir a gozarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Esa es la lucha que nosotros tenemos como hijos de Dios, esperar un día y estar delante de la presencia de nuestro Dios y agradecer la fidelidad de Dios para con nuestra vida, aunque muchas veces no lo merezcamos, hermanos, pero Dios sigue siendo fiel para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Dios es fiel? Gloria sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, en esta hermosa hora. Mi nombre, como ya todos lo conocen, hermanos, es Noel Contreras. Venimos pues de parte del Ministerio Profético La Puerta Estrecha, bajo la cobertura de mi pastor Walter Martínez, adjunto de su esposa Ruth de Martínez. Y pues agradecemos a Dios porque nos permite estar en este lugar. Agradecemos al pastor de este lugar, hermano, nuestro hermano Josué. También Dios le bendiga de una manera muy especial. Y así también a mi esposa que anda conmigo, hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta bella hora que Dios nos ha regalado. Ya saludar que tiene la par. Gloria a Jesús. Está en el mejor lugar, dígale. Estamos, hermanos, en el mejor lugar, en el lugar donde se adora y se glorifica a un Cristo de poder. Vamos a buscar, hermanos, en la Sagrada Escritura, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vamos a estar leyendo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén y nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vamos a leerlo. ¿Ya lo tenemos todo? Gloria a Jesús. Vamos a leer entonces la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su poderoso Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gloria a Jesús. Vamos a elevar una oración. Espero de que usted me ayude, hermano, para elevar esta oración, que Dios sea quien tome el control de nuestras vidas. Gracias, poderoso Dios. En esta hermosa hora, Padre Celestial amado, te damos las gracias por este hermoso momento que tú nos has permitido, Dios amado, el poder estar en este lugar, Señor Jesús. Te pido, poderoso Espíritu Santo, que seas tú guiando mi vida, Espíritu de Dios, que seas tú hablando nuestras vidas, Espíritu Santo, que tu poder y que tu Espíritu Santo se mueva, se manifieste, Señor Jesús, en cada vida, en cada corazón, Dios eterno. Gracias por haber ya hablado a mi vida, Señor Jesús, por medio de esta palabra. Sabemos que tenemos un enemigo, Dios Todopoderoso, el cual no descansa, el cual quiere verlo derrotado, Padre Santo de la gloria. Pero siempre que estemos delante de tu gloriosa y de tu santa presencia, Dios amado, nosotros vamos a ser más que vencedores delante de ti, Jesús. Fortalece la vida de mis hermanos, Dios poderoso. Fortalece la vida, Señor Jesús, de los pastores de esta congregación, Dios amado bendito, de los líderes, Padre amado, te lo ponemos en tus manos, Dios eterno. Sabemos que este lugar, Padre amado de la gloria, siempre está bajo ataque de las tinieblas, Señor Jesús, y es porque el diablo sabe, Padre Santo, que aquí está tu presencia, poderoso Dios. Amaya, Kenda, Raba, Soca. Sabemos, Espíritu Santo, que donde está tu poder, donde está tu Espíritu Santo, siempre el enemigo se va a levantar, el diablo siempre va a querer derrotar, Padre amado, pero tu mano de poder, Espíritu Santo, está sobre nuestra vida, Dios Todopoderoso. No importa el ataque que el enemigo pueda levantar, no importa lo que el diablo quiera tirar en contra de la iglesia, pero siempre que tú estés, Señor Jesús, alrededor nuestro, Dios amado, nosotros vamos a hacerse más que vencedores, Jesús. Oh, Aram Sakata Reba Sokramamsa.
Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, poderoso Dios, porque tú eres el centro, Dios amado, de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano y hermana. Vamos a estar meditando sobre el tema "Te andan buscando". Díganle al que tiene la par: te andan buscando. Gloria sea al nombre del Señor. Sabemos, hermanos, de que quizás cuando escuchamos que alguien nos anda buscando, nosotros lo primero que hacemos, la primera pregunta es ¿quién y para qué? Usted sabe de que nosotros, como hijos de Dios, sabemos de que el enemigo siempre está para el acecho, hermanos, viendo el momento preciso para poder atacar nuestras vidas. Pero sabe de que el enemigo, hermanos, lo anda buscando a uno, y no crea que lo anda buscando para algo bueno. No lo anda buscando para regalarle algo, hermanos, para regalarle dinero, para regalarle casa. No lo anda buscando, oiga, para darle algo bueno, sino que la Biblia dice de que el diablo nos anda buscando porque los quiere devorar. El diablo quiere matar nuestra vida, pero primeramente quiere apartarnos de Dios y luego, hermanos, hacer lo otro, hermanos, que es devorarlo. O sea, de que lo que el diablo anda buscando, que usted tenga un descuido, el diablo anda siempre buscando que usted se descuide en una área para poder atacarlo y para poder derribarlo. Pero siempre que usted esté confiando en Dios, siempre que usted esté de la mano de Dios, aunque el diablo se levante como se quiera levantar, Dios siempre le va a dar la victoria a su vida. Dios siempre va a estar para ayudarlo, para restaurarlo en todo momento. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que el enemigo, hermano, se quiera levantar, usted tiene que mostrarle resistencia al diablo. La Biblia dice en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo tenemos que resistir al diablo? Sometiéndonos a Dios. Y eso es lo que muchas veces a la iglesia le hace falta, someterse delante de la presencia del Señor. Si usted y yo no nos sometemos a la oración, al ayuno, a la vigilia, a la presencia del Señor, el enemigo va a estar ahí, hermanos, siempre acechándonos, y va a tener la oportunidad, hermanos, de ver nuestra flaqueza, de ver nuestras debilidades. Pero ahora en esta tarde yo le vengo a decir a la iglesia de este lugar que resista. Que resista todos los ataques que el enemigo quiera levantar o ha levantado en contra suya. Aquí lo que dice, hermano, Santiago 4:7, que dice: someteos pues a Dios y resistir. Yo quiero detenerme un poco en la palabra resistir y quiero explicarle brevemente lo que es la palabra en griego, hermanos. Es una palabra que es ansistemi. Y me gusta explicar estas cosas, hermanos, porque cuando explicamos el griego, hermanos, en el cual se escribió la palabra, en hebreo y en griego, en arameo, hermanos, pero acá, hermanos, lo que habla Santiago 4:7, ahí, hermanos, se escribió en griego. Y entonces podemos ver que la palabra resistir es una palabra, hermanos, que se pone ansistemi. Pero ¿qué es lo que significa esta palabra? Esta palabra significa pararse en contra, oponerse y resistir. Entonces quiere decir, hermanos, de que cuando usted lo ataca a alguien, usted tiene que pararse firme, usted tiene que resistir delante de quien lo vaya a atacar. Y en este caso, hermanos, no son humanos los que nos atacan. En este caso nosotros sabemos de que el mundo espiritual es el que ataca a la iglesia. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer? Tiene que pararse, tiene que resistir, tiene que oponérsele al diablo, hermanos, porque si el diablo no le tiene piedad, si los demonios no tienen piedad en contra de nosotros, pues tampoco nosotros tenemos que tenerle lástima. Nosotros tenemos que siempre levantar una oración para pedirle a Dios que nos siga sosteniendo, que nos siga ayudando, porque hay veces, oiga, que llega, hermanos, la queja a nuestra vida. Hay veces que nosotros pensamos que el diablo ha ganado la batalla, pero es cuando Dios llega y nos levanta, es cuando Dios muestra su misericordia, porque sabemos de que separado
podemos hacer, dice su palabra. Y entonces, hermanos, comenzamos a ver de que hay necesidad, hermanos, de saber muchas veces algunas palabritas, hermanos, en hebreo o en griego, hermanos, para que nosotros entendamos mejor la palabra. Y vemos, hermanos, de que el apóstol Pedro da instrucciones, hermanos, a los creyentes. Sabemos de que esta epístola de Pedro, esta carta de Pedro, que fue escrita, hermanos, para los que estaban en ese entonces, pero ahora, hermano, está escrita para cada uno de nosotros. ¿Y quién más idóneo que el apóstol Pedro para explicarnos o para decirnos, hermanos, de que tenemos que estar sobrios delante de la presencia del Señor? Porque Él, hermanos, pasó por muchos procesos. Él pasó, hermanos, por debilidades. Él pasó, hermanos, situaciones difíciles que quizás nosotros ni siquiera las hemos pasado. Pero Él, hermanos, se encargó de darnos esta palabra o de dejarnos esta palabra escrita para que nosotros, hermanos, seamos sobrios delante de la presencia del Señor. Y él pudo, hermano, vencer porque su mente la mantenía clara. Y eso es lo que significa ser sobrios. Tener una mente clara, hermanos, tener una mente, hermanos, emocionalmente equilibrada. Eso es, hermanos, lo que quiere decir ser sobrio. Y nosotros podemos ver, hermanos, de que el apóstol Pedro, en una ocasión Dios le dijo, hermanos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran los tres discípulos que el Señor tenía más comunicación con ellos, y se los llevó para el Getsemaní, en donde Dios le dijo, en donde Jesús le dijo a sus discípulos que oraran, hermanos, porque Él iba a ir a orar, hermanos, más adelante, porque usted sabe, el que ha leído la historia, conoce que cuando llegó al Getsemaní era porque Jesús, hermanos, estaba a punto de ser crucificado, y lo que Jesús quería era de que sus discípulos estuvieran a su lado, ayudándole, aunque sea en la oración, porque incluso Jesús le decía a su Padre que no quería que pasara de él esa copa, pero le decía que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor, hermanos, Jesús, a pesar de que era Dios, Él también sentía, hermanos, lo que le iba a pasar. Él sabía que iba a ser doloroso, oiga, lo que iba a atravesar, pero a pesar de saber Él de todo el proceso que tenía que pasar, a Él no le importó sufrir por usted. A Él no le importó que lo vituperaran, que lo golpearan, que lo escupieran, que le dijeran toda cosa, oiga, pero Él, hermanos, siguió, hermanos, el rumbo que el Padre le había dado. ¿Y cuál era? El morir en la cruz del Calvario, crucificado. Lo que Jesús no merecía, eso lo merecía usted y lo merecía yo, porque nosotros somos los que habíamos pecado, y aún lo hacemos, hermanos. Nosotros éramos los que habíamos fallado delante del Señor. Pero mire lo que hizo Jesús, hermanos. Le dijo que orasen, y dice de que cuando llegó la primera vez, dice que halló a los tres, hermanos, que estaban dormidos. Y el Señor le dijo: no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Velad pues, para que no entréis en tentación. Y la palabra, hermanos, tentación, es una palabra, hermanos, griega, que es peirasmos, que significa poner a prueba por experimento del bien y experiencia del mal. Porque a veces, hermanos, cuando nosotros hablamos de tentación, pensamos de que a nosotros como hombres son las mujeres y a las mujeres son los hombres. Pero, hermano, nosotros tenemos que, como le digo, saber muchas veces las interpretaciones de las palabras para que nosotros nos ubiquemos más en lo que estamos leyendo. Y entonces, aunque también se puede abarcar en ese terreno o en ese modo, hermano, de la tentación, pero acá, hermano, se está hablando de que se estaba poniendo a prueba, hermano, a las personas. Y entonces vemos de que el Señor le dice: el espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Todos sabemos, hermanos, que nuestra carne es débil. Pero también, hermanos, no por eso, hermanos, vamos a seguir pecando nosotros y vamos a seguir diciendo: no, pero si la carne es débil, entonces yo puedo pecar. La Biblia dice, hermanos, en Joel capítulo 3, versículo 10: diga el débil, fuerte soy. Cuando nosotros sentamos debilidad, hermanos, cuando
nosotros ya no hayamos que hacer, hermanos, que tal vez estemos en el proceso y pensamos que ya no vamos a salir, nosotros tenemos que decir que somos fuertes, no por nosotros, hermanos, sino porque el que da la fuerza, hermanos, a nuestra vida, a Él nunca se le van a terminar. La fuerza de nuestro Dios nunca se van a terminar. Bendito sea nuestro Rey. Y entonces vemos de que llega nuevamente Jesús a donde estaban sus discípulos y los vuelve a hallar dormidos la segunda vez. Oiga, porque ellos estaban cargados de sueño. Y Jesús necesitaba, oiga, que estos discípulos estuvieran apoyándole en la oración porque Él estaba angustiado. Y usted puede ver allí cuando usted lee esa palabra que Jesús comenzó a derramar gotas como de sangre porque Él sabía lo que iba a atravesar. Y Él en el momento que más lo necesitaba, los discípulos en los que Él había confiado lo habían dejado solo. ¿Y cómo nos sentimos nosotros muchas veces cuando alguien nos defrauda? Cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos hace mal, muchas veces nosotros nos sentimos mal. Y ahora dése cuenta cómo se sintió Jesús cuando Él pidió ayuda para que oraran por Él, para que pasara la copa que Él iba a pasar. Aunque Él, hermanos, hubiera podido decir, no, yo no voy a pasar eso, pero como les repito, hermanos, lo hizo por amor a usted. Y por eso nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Todo, hermanos, lo que Dios hace es bueno para nuestra vida. Porque hay gente, hermanos, de que lastimosamente dice que está agradecida con Dios, pero cuando es de venir al culto, si mira que está lloviendo, hermanos, ya no viene. ¿Será que vamos a ser agradecidos así, hermanos? ¿Será que nos vamos a deshacer, hermanos, si nos cae el agua? Ahora, hermano, venía en la moto con mi esposa y venía gozándome, hermano, porque nos veníamos mojando todo, hermano, incluso todavía ando un poco mojado. Pero yo recordaba, hermano, que cuando estaba en el mundo y andábamos en el estadio con mi esposa, nos mojábamos muchas veces y allí, hermano, no decíamos nada. El problema es que cuando llegamos al evangelio nos hacemos unos grandes llorones y queremos que todos, hermano, los aplaudan cuando hacemos nosotros las cosas. En el mundo, hermano, sufrimos tantas cosas, en el mundo, hermano, pasamos tantas cosas y allí nos quedábamos calladitos. Pero ya llegando al evangelio, hermanos, en vez de ser más agradecidos con Dios, nos hacemos más chillones dentro del evangelio. Y aunque no digan amén, así es. Porque nosotros, hermanos, allá, la última vez que fuimos, hermanos, a la rueda con mi esposa, porque no crean de que, porque me mira así aquí predicando, hermanos, nosotros no nos dábamos gusto en el mundo. Si en el mundo estábamos, hermanos, y allá la última vez que me acuerdo que fuimos con mi esposa a las ruedas, hermanos, que estaban allá arriba de Metrocentro, nos pegamos una gran bañada, hermanos, de locos. Pero allá estábamos, hermanos, sirviéndole al diablo de títere. Y es por eso que el diablo nos anda buscando, porque éramos propiedad de Él. Pero ahora, hermanos, somos propiedad de Cristo. Ahora, hermanos, Cristo nos ha hecho libre. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos, hermanos, de que Pedro, él sabía, hermanos, él era el idóneo para decirnos que seamos sobrios. ¿Por qué? Porque él pasó tantos procesos, tantas dificultades, y él, hermano, dijo, bueno, yo pasé esto y no quiero que el pueblo lo vuelva a pasar. Y por eso les escribe y le dice ser sobrios, que la palabra que se emplea aquí es una palabra griega que se pone, hermanos, nefo, que significa estar en un estado de mente clara, estar alerta y emocionalmente equilibrado. Quiere decir, hermanos, en pocas palabras, que estemos en nuestros 5 sentidos. ¿Cuál es la contraparte de sobrio? Es ebrio. Usted mira a las personas que andan, hermanos, borrachos, usted sabe cómo andan. No andan en sus 5 sentidos. Entonces la contraparte de eso, hermanos, de andar borracho, hermanos, es ser sobrio.
Entonces el apóstol Pedro, hermano, le dice que tenemos que estar con una mente clara, tenemos que andar, hermanos, alerta, emocionalmente equilibrados. Y en Lucas, hermanos, capítulo 21, versículo 32, el Señor le dice: mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día, hermanos? De la venida de Cristo. La sobriedad mental, hermanos, y espirituales tiene conceptos, hermanos, como la constancia y el dominio propio. O sea, de que si nosotros somos sobrios, vamos a tener dominio propio de nosotros mismos. Usted sabe con el qué es lo que usted batalla. Por ejemplo, si es usted enojado o enojada, usted sabe que tiene que controlar su temperamento. Que muchas veces, hermanos, cuesta controlar nuestro temperamento. Pero si nosotros, hermanos, no somos buenos para controlar eso, hermanos, nosotros no vamos a estar sobrios. Nosotros vamos a actuar, hermanos, rápidamente, hermanos, cuando nos digan algo. Pero, hermanos, acabamos de que el apóstol Pedro le dice, hermanos, que tenemos que estar sobrios. El cristiano sobrio tiene prioridades en orden y no gasta sus energías en diferentes distracciones del mundo. El mundo, hermanos, nos distrae por cualquier cosa. Si sale algo, hermanos, que a usted le gusta más que todas las hermanas, porque quizás el enemigo ataca más ese lado de las hermanas. Porque nosotros, hermanos, como varones quizás no tenemos tanto, hermanos, de algo, hermanos, que nosotros podamos imitar quizás tanto al mundo. Pero el enemigo, hermanos, sabe, el enemigo conoce y se va, hermanos, muchas veces directo a las hermanas. Pero ya vamos a entrar en ese lado. Y, hermanos, cuando somos sobrios no nos podemos dejar arrastrar por las emociones o las pasiones humanas, sino, hermanos, tenemos que pensar en las cosas eternas. Porque usted y yo sabemos, hermanos, de que somos peregrinos en esta tierra. ¿Cuántos somos peregrinos? ¿Cuántos sabemos que estamos de paso en esta tierra? Porque nuestra ciudadanía, hermanos, es celestial. Nuestra ciudadanía, hermanos, está en el reino de los cielos, en donde un día vamos a estar, hermanos, gozándonos delante de la presencia del Señor. Y entonces el apóstol Pedro les decía, hermano, ser sobrios y velar. Y ahora vamos a ver, hermanos, qué es lo que significa velar. Y no es que usted, hermano, va a pasar todos los días en vigilia, hermanos, porque nos vamos a morir si pasamos todos los días y no dormimos. Aunque si usted lo puede hacer, pues hágalo, hermano, no hay ningún problema, porque entre más, hermanos, uno se mete con Dios, más, hermano, está la presencia del Señor con uno. Pero también más ataque, hermano, se recibe. Y usted tiene que estar conocedor de eso, que entre más usted se meta con Dios, el diablo más se va a querer levantar en contra suya. Y por eso hay gente que dice, no, a mí no me gusta meterme mucho con Dios porque el diablo mucho se me levanta. No tenemos que ser de estas personas, hermanos, que pasan apáticas en el culto, que aunque los coros, hermanos, estén encendidos, ellos pueden estar abostezando, hermanos, ellos pueden estar con la mente en otro lugar. No podemos ser de ese tipo de personas. Tenemos que estar velando, hermanos, porque el tiempo, hermanos, que estamos viviendo son tiempos difíciles. Y sabemos, hermanos, de que el diablo va a arreciar más en contra de las congregaciones. Y eso lo estamos viendo, hermanos, y sabemos de que el mes que viene, hermanos, los brujos, los hechiceros, los satanistas, o como se quieran llamar, hermanos, trabajan siempre en contra de las iglesias. Pero que el diablo se quiera levantar, hermanos, en contra nuestro, el diablo tiene que saber, hermanos, de que nosotros no caminamos solos. Nosotros andamos con alguien, hermanos, que nos respalda. Nosotros tenemos al gran Yo Soy. Nosotros tenemos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Jesús. Y entonces, hermanos, vemos un ejemplo, el que yo les decía, hermanos, en Mateo 26, Jesús le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La palabra empleada aquí, hermanos, para poner lo que es velar, es una palabra que se pone gregoreu, que significa estar vigilante, mantenerse despierto y prestando atención. O sea de que nosotros, hermanos, vamos a estar vigilantes. Nosotros vamos a estar, hermanos, pendientes con nuestra mente en Dios. Que no hay, hermanos, nada que el enemigo pueda poner en nuestra mente que nos quite el espacio que tiene que tener Dios. Y eso es, hermanos, lo que significa velar. Por eso dice ser sobrios y velar. Porque el Señor le dice que la carne es débil. El Señor le dice de que vigilen y que oren para que no entren en tentación. Que la palabra tentación ahí, hermanos, como les dije, es peirasmos, que significa poner a prueba por experimento del bien. Y cuando vemos, hermanos, esto de la tentación, tenemos que tener mucho cuidado. Porque dice un dicho, hermanos, que de nada sirve que oremos, no nos deje caer en la tentación si nosotros no hacemos nada para evitarla. ¿Qué quiero decirle con esto? Que muchas veces, hermanos, nosotros estamos haciendo algo que a Dios no le agrada y le estamos diciendo a Dios que no nos deje caer en la tentación, pero nosotros mismos estamos colaborando para que esa tentación llegue. Entonces de nada nos sirve, hermanos, estar orando de esa manera y nosotros no hacemos nada para evitarla. Y nosotros no hacer nada, hermanos, para evitar caer en la tentación. ¿Sabe de qué? Cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, se le acercó a Eva, ¿usted cree que de la noche a la mañana Satanás convenció a Eva? Ahí pasaron un sinfín de años, un sinfín de tiempos, en los cuales, hermano, primero la serpiente tenía que ganarse la confianza de Eva. Y otra de las cosas es de que Adán y Eva siempre andaban juntos. No había momento en el cual ellos anduvieran separados. Pero cuando la serpiente vio que Eva estaba sola, aprovechó para comenzar a entablar una relación, una plática con ella. Y ese es el problema que tenemos que tener. Eso es, hermano, lo que tenemos que tener nosotros de cuidado de con quién nosotros hablamos. Porque si usted tiene su esposo, la hermana, y si nosotros tenemos nuestras esposas, ¿qué hacemos nosotros hablando muchas veces con otras mujeres? ¿O qué hace la mujer hablando con otro hombre si sabe que tiene esposo? El enemigo llegó astutamente a Eva, pero la intención de Satanás no era en realidad hacer mal a Eva, sino que la serpiente estaba enfocada en Adán. ¿Por qué? Porque a Adán se le había dado la palabra de que no comiera del árbol, del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. O sea de que el diablo llegó por medio de Eva y consiguió el propósito que él tenía. Y si nosotros no tenemos cuidado, hermano, nosotros también podemos caer en lo mismo. Por eso es necesario que usted y yo, si sabemos lo que estamos haciendo y si estamos haciendo mal, tenemos que manejarnos con esas cosas. Porque el diablo, oiga, no va a andar jugando a ser diablo, como muchas veces nosotros jugamos a ser cristianos. Porque muchas veces a nosotros nos gusta nada más aparentar que somos hijos de Dios, pero en el templo, en la calle, en la casa, en la escuela, en el trabajo, son hijos de ya sabe quién. Porque ahora, hermanos, el mundo está viviendo en la apariencia. Porque ahora todos quieren ser conocidos, ahora todos quieren ponerse nombre de evangelista, de pastores, de misioneros y de tantas cosas que hay. Y les gusta ser conocidos en la tierra. Pero les tengo noticia a estas personas que aunque en la tierra sean muy conocidos, en el cielo no son conocidos por nadie.
Porque la Biblia dice que por sus frutos os conoceréis. Eso dice Mateo 7:20. Y en el 21 dice que en aquel día le van a decir: Señor, pero si yo profetizaba, pero si yo lo que decía se cumplía, pero si yo ponía manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban, pero yo daba palabra a las personas y las palabras que yo daba se cumplían y restauraban a las personas. Pero el Señor le va a decir: apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Y eso es lo que la gente se está ganando, hermanos, ahora en día. Como les digo, quieren ser conocidos acá en la tierra, pero lastimosamente allá en el cielo no son conocidos. Y yo recuerdo que una hermana me puso una visión que recibió de Dios y le dijo: decirle a Noel que no trate de ser conocido aquí en la tierra, sino que trate de ser conocido en el cielo. Porque cuando nosotros, hermanos, comenzamos a medio predicar, muchas veces se nos suben, hermano. Le iba a decir otra frase, pero no. Se nos sube, hermano, lo que es el humo a la cabeza. Y creemos que la gloria, hermanos, es de nosotros. Cuando sabemos, hermanos, de que por pura misericordia es que nosotros hablamos la palabra del Señor. No es porque usted y yo no merezcamos. Y no es porque usted diga: no, pero yo no puedo predicar. Pero cuando usted se para en este lugar, aunque sea 5 minutos que usted hable, usted le está haciendo guerra aún al diablo con esos 5 minutos. No hay necesidad de que hablemos 2 horas de la palabra. Con 5 minutos que usted dé bien, hermano, puesto los 5 minutos, el diablo se va a levantar en contra suya. Y eso tenemos que tenerlos todos, hermanos, bien conocedores. Y entonces dice: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario. Y quiero que usted sepa, hermano y hermana, y le voy a dar esta noticia, que usted quizás ya la conoce. Desde que usted decidió seguir a Cristo, desde que usted levantó su mano y dijo: yo voy a aceptar a Cristo, aunque Cristo nos aceptó a nosotros, desde ese momento usted y yo se nos levantó un adversario que no va a descansar hasta querer verlo nuevamente con él. Y ese, hermano, adversario, no crea, hermano, de que es alguien normal, alguien común, sino, hermanos, que es un adversario acérrimo. Es alguien, hermanos, fuerte, es alguien vigoroso, es alguien, hermanos, tenaz, que muestra firmeza en lo que quiere hacer. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Quiere apartarnos de Dios a cada uno de nosotros. Pero por eso, hermanos, va a llegar ahora esta palabra para que nosotros estemos firmes delante de la presencia del Señor. Usted y yo firmamos un contrato cuando levantamos nuestras manos y dijimos: yo quiero servir a Cristo. Usted firmó un contrato en el mundo espiritual y ese contrato todavía está vigente. Y nosotros dijimos que era o hasta que la muerte nos sorprendiera o hasta cuando Cristo viniera. Y Cristo todavía no ha venido. Quiere decir entonces que ese contrato sigue vigente. Quiere decir entonces que aunque el enemigo, hermanos, esté allí acechándonos, nosotros tenemos un contrato con Él, con el Señor. Y tenemos, hermanos, un amigo fiel a nuestro lado. Tenemos a alguien, hermanos, que siempre está vigilando también a nuestras vidas. Pero, hermanos, también la Biblia dice que muchas veces nosotros parecemos que nos comportamos como enemigos de Dios. Y le voy a explicar por qué con un texto bíblico. La Biblia dice en Santiago versículo 4, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra del Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. O sea, de que muchas veces cuando nosotros nos comportamos como los del mundo, no podemos decir que tenemos un amigo fiel. ¿Por qué?
Porque si nos estamos comportando como lo hace el mundo, lastimosamente en ese momento somos enemigos de Dios. Nosotros podemos tener al diablo de enemigo, pero sabemos que tenemos a Dios que es nuestro amigo y Él nos va a defender. Pero dígame usted, si Dios es su enemigo, ¿quién lo va a defender? Nadie nos va a defender, porque de Dios, ¿quién nos va a librar? Del diablo Dios nos va a librar y nos puede librar siempre que nosotros confiamos en Él. Pero si nosotros somos enemigos de Dios, aunque el diablo quisiera ayudarnos, hermanos, no nos va a poder ayudar. Aunque Él en ese momento, ahí ves cómo salirnos, dijera. Porque el diablo, hermanos, es bueno para meternos que caigamos en las tentaciones, para caer en pecado. Y luego Él mismo va a decirle a Dios: mira lo que hizo el hermano, mira lo que hizo la hermana, porque el diablo es fino para eso. Nos mete en lo que podamos caer, pero luego nos va a acusar. Porque eso es lo que significa diablo: acusador, calumniador. Y entonces, hermano, vemos de que muchas veces nosotros lastimosamente somos enemigos de Dios bíblicamente. Dice: ser sobrios y velar, porque vuestro adversario. Y acá esta palabra, hermanos, me gustó un poco, porque esta palabra adversario, hermanos, significa oponente o enemigo en un contexto legal o disputa. Y quiero que usted sepa, hermano, de que el diablo muchas veces tiene legalidad en usted y en mí cuando nosotros hemos hecho algo que la Biblia dice que no lo tenemos que hacer. Y allí nos encontramos en un marco legal en el que nuestro hermano, que es abogado, nos va a entender muy bien, que cuando alguien ha cometido un delito, aunque el abogado quiera defenderlo, no va a poder si se le comprueba que ha cometido el delito. Por más que el abogado, el defensor, quiera hacer las cosas bien, pero si se le ha comprobado que tiene un delito, tiene que pagarlo. Y así mismo es en el mundo espiritual. Cuando nosotros cometemos un pecado, el diablo tiene legalidad en nosotros y le dice a Dios: pero mira, si él acaba de pecar y esto que hizo es en contra tuya, ¿tiene legalidad o no tiene legalidad? El enemigo tiene legalidad en ese aspecto. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pedirle perdón a Dios por lo que cometemos. Porque la Biblia dice, hermano, el que confiesa sus pecados y se aparta, este alcanzará misericordia. Eso dice Proverbios 28:13. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados, pero también tenemos que apartarnos. No tenemos que solamente confesar el pecado, lo confesamos y el siguiente día volvemos a hacer lo mismo. No se trata de eso, porque ahí los hacemos nosotros, hermanos, practicantes del pecado. Y vemos entonces, hermanos, de que el diablo, hermanos, que es nuestro adversario, él está, hermanos, siempre para acusarnos a nosotros de lo que hemos hecho. Y dice nuestro adversario, el diablo, que como les dije, la palabra, hermanos, que está en griego, hermanos, es la palabra diablolos, que significa calumniador, el acusador o el que divide. Y muchas veces, hermanos, lastimosamente, cuando nosotros, hermanos, calumniamos a un hermano, nosotros, hermanos, nos volvemos unos diablolos, que significa, hermanos, calumniadores. Y quiere decir, no es que nosotros literalmente seamos el diablo, sino que el diablo muchas veces se le mete a las personas para calumniar a un hijo de Dios. ¿A cuántos nos han calumniado aquí? ¿Cuántos han calumniado a algún hermano? Ahí menos vamos a contestar. Pero más de alguna vez nosotros lo hemos hecho. ¿Y sabes qué es lo más peor? Que muchas veces nosotros andamos sudando calenturas ajenas de otras personas,
Porque nos dicen, mira, aquel hizo esto, y tal vez son mentiras, hermano. Y nosotros entonces calumniamos a las demás personas sin nosotros estar seguros de lo que estamos hablando. Y en ese aspecto, hermano, nos volvemos unos diablos nosotros, nos volvemos unos calumniadores, nos volvemos unos hijos del diablo. Y eso es lo que la Biblia dice. Tal vez usted no esperaba lo que es una prédica así, hermano, pero ¿saben de que cuando el hermano Josué me dijo de esto, yo le decía al Señor que qué es lo que él quería que hablara? Y el lunes, hermanos, que comenzamos un grupo de oración, hermano, para levantarnos a orar, el Señor me regaló un sueño, en donde vi, hermano, de que estaba el Señor en el sueño, vi que me regaló una visión. Y en la visión se me apareció lo que era una montaña grande. Y yo le dije al Señor, Señor, esa es la montaña del Sorte. La montaña del Sorte es una montaña que está en Venezuela, en donde todos los brujos, los satanistas, hermanos, trabajan en ese lugar para enfriar, hermanos, no solo a la iglesia de Venezuela, sino que a la iglesia a nivel mundial. Y entonces yo me quedé viendo, hermanos, a lo que era aquella montaña, y yo le pregunté a Dios que qué pasaba con esa montaña. Y de repente en la montaña, hermanos, se comenzó a formar una figura, una cara, hermanos, con unos ojos raros, con su nariz y la boca. Y yo le volví a preguntar al Señor, pero ¿qué pasa con eso, Señor? Y comencé a ver de que aquella imagen que se había formado comenzó a tirar humo por la boca. Y entonces yo le dije al Señor, esos son los sacrificios que están haciendo por la iglesia, para que la iglesia esté dormida, para que la iglesia esté apática dentro de las congregaciones. Y luego me vi que estaba con otros hermanos, y cuando estaba yo sentado, yo vi que comencé a tocar a unos hermanos porque estaban dormidos. Y cuando yo les comencé a hablar, lo que ellos hicieron fue mejor meterse en una cueva para que yo no los estuviera despertando. Porque eso, hermanos, es lo que están haciendo los brujos, y van a seguir haciendo, hermanos, queriendo que nosotros nos durmamos, queriendo, hermanos, que aún estando dentro de las iglesias nosotros estemos dormidos espiritualmente. Y estaba un bebé, hermanos, que estaba tapado con una franela, hermanos, blanca, estaba enrollado. Y yo vi que el niño, hermanos, comenzó a hacer ruido, comenzó a moverse. Y estaba una hermana a la par, y solamente lo vio que estaba como medio haciendo ruido el niño, lo tocó y se volvió a dormir. Y eso es lo que está pasando muchas veces. A veces el Espíritu Santo se está derramando en la iglesia, y muchas veces nosotros estamos apáticos, estamos dormidos, estamos secos. Y de allí, hermano, comencé, hermano, y el Señor me dijo lo que es el tema, hermanos. Te andan buscando, porque el diablo, hermanos, anda buscando a quien devorar. El diablo no va a descansar, hermanos, hasta vernos caídos. Pero que el Señor nos reprende, hermanos, porque nosotros somos hijos de un rey. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, hermano, la imagen que se le da en este pasaje, hermanos, al enemigo, en donde dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. Aquí se le hace una comparación, hermano, con el león, y lo que hace, hermanos, o lo que implica es de que usted conoce a los leones, hermanos, que son feroces. Los leones, hermanos, no se detienen por nada. Los leones, hermanos, están ahí esperando el momento oportuno, hermanos, para agarrar su presa. Y no importa el tiempo que ellos puedan estar, hermanos, allí esperando, hermanos, que llegue lo que ellos van a cazar, pero ellos son pacientes. Y lo mismo hace el diablo, hermano. Desde cuando usted entró al Evangelio, desde ese día el diablo está trabajando cómo verlo caído a usted. Desde ese momento el diablo comenzó a trabajar, porque también él tiene paciencia. Es más paciente, hermanos, que muchas veces nosotros que somos hijos de Dios. Porque cada uno de nosotros, hermanos, quisiéramos que todo lo que Dios nos ha prometido, hermanos, se nos cumpliera de la noche a la mañana.
Pero tenemos que saber, hermanos, de que hay un proceso para recibir lo que a nosotros se nos va a entregar. A pesar de que podamos estar pasando procesos difíciles en nuestra vida, duros, hermanos, porque pasamos procesos duros. Porque cuando el diablo, hermanos, se levanta, hermanos, en contra de uno, hermanos, en contra de toda la iglesia, el diablo sabe, hermanos, a dónde llegar. Porque el diablo no llega, hermanos, en donde no va a sacar provecho. El diablo va a llegar, hermanos, en donde haya alguien, hermanos, que busca de la presencia del Señor. Porque a cuántos no nos ha pasado que hemos sentido quizás pasos en nuestras casas, hemos visto quizás sombras que salen de nuestros hogares, y es porque el diablo, hermanos, anda rondando nuestra casa, nuestra vida, nos anda acechando, hermanos, porque no nos quiere ver, hermanos, bien delante del Señor. Y acá, hermanos, se le da lo que es esa comparación al diablo con el león, porque dice, hermano, como león, no es que sea león, sino que como león. Y en muchas culturas, hermanos, el león es considerado como el protector. O sea de que él, hermanos, el león es el que protege a su familia. Y el enemigo, hermano, lo que quiere es de que a cada uno de nosotros, hermano, vernos caer. Y Él está siempre, hermanos, con la paciencia, está allí esperando, esperando y esperando. Y no le importa cuánto tiempo tenga de estar esperando nuestra caída, pero Él sigue acechándonos. Pero siempre que nosotros estemos de la mano del Señor, el Señor siempre nos va a ayudar. Y nosotros podemos ver, hermanos, y podemos conocer de que el león, hermanos, tiene una mordida letal. Tiene unos colmillos, hermanos, que tienen más de 8 centímetros. Y que cuando agarra a una presa, hermanos, es bastante imposible que se le escape. Y si le hace la comparación al diablo, porque también, hermanos, el diablo cuando agarra a alguien, hermanos, lastimosamente, muchas veces cuesta levantarse, hermanos, y volver al Evangelio. Nosotros hemos visto casos, hermanos, de casos en donde predicadores, gente que Dios la usaba, se descuidaron y aún están en el mundo, hermanos, que no se pueden levantar. Y eso es lo que el diablo, ese es el objetivo del diablo, hermanos, vernos caer. Pero como les digo, hermanos, nosotros tenemos de que estar seguros en las manos de Cristo. Y el objetivo de Él, hermanos, es andar alrededor buscando a quien devorar. Él nos rodea, hermanos, por todos lados. La Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. Y eso es lo que el diablo quiere, hermanos, hacer con nosotros. Quiere destruirnos, hermanos, no quiere vernos delante de la presencia del Señor. Y anda buscando lo que se le había perdido. Como les decía al principio, nosotros éramos propiedad de Él. A nosotros el diablo nos movía para donde Él quería. Pero ahora que nosotros estamos en el otro bando, que nosotros pasamos al bando de Cristo, Él siempre va a estar acechando, siempre va a estar buscando lo que se le perdió. Pero que el Señor, hermano, lo reprenda, porque ahora nosotros tenemos un nuevo dueño. Nuestro dueño, hermano, se llama Jesús de Nazaret. Él nos compró, hermanos, a precio de sangre. Y entonces anda, hermanos, el diablo alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda, hermano, buscando a quien eliminar completamente. Como les decía, el diablo no va a tener piedad de nosotros. Ayer en la iglesia yo les decía a los hermanos en la vigilia, y yo les preguntaba de que cuántos han orado por endemoniados y Dios por misericordia ha libertado a las personas. Y muchos me decían de que sí, que ellos lo habían hecho, incluso pues por misericordia del Señor a veces lo hacemos. Y yo les decía a ellos, ¿usted cree que los demonios que usted ha sacado no lo están esperando allá afuera? Verlo caído, verlo separado de Dios para poder eliminarlos. Porque todos los demonios, hermanos, no crean que nos tienen amor a nosotros, ellos nos odian a nosotros. Y si ellos nos odian, hermanos, nosotros no podemos amar a los demonios. Nosotros también tenemos que odiar, hermano, a esos demonios.
tenemos, hermanos, de que estar en oración, hermanos, para poder resistir todas las acechanzas del enemigo. Entonces, si el enemigo no tiene piedad, hermanos, si el enemigo está siempre en contra nuestra, nosotros tenemos que recordarle al diablo de que tenemos a alguien, hermanos, a nuestro lado, que ya lo venció en la cruz del Calvario, y que nos va a seguir venciendo, hermanos, porque nuestro Dios es el Rey de Reyes y Señor de señores. Nuestro Dios es el único soberano en este mundo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y para finalizar, nosotros somos llamados a ser vigilantes y estar sobrios y estar conscientes de la realidad que nuestro enemigo, el diablo, que el Señor nos reprenda, quien busca nuestra destrucción. Esta advertencia, hermano, nos tiene que servir a nosotros para someternos más a Dios, como lo dice Santiago 4:7, que hay que someternos a Dios y resistir al diablo. ¿Cómo lo vamos a resistir? Parándonos en contra de él. Si él nos ataca, usted también tiene que atacar. ¿Cómo va a atacar usted? Con la oración, con el ayuno, con la vigilia. Así es como nosotros vamos a resistir las acechanzas del diablo. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies en esta hora. Vamos a elevar una oración y luego quiero que cada uno de mis hermanos que tenga necesidad de que Dios le dé fuerza, de que Dios le dé fortaleza, pues pueda pasar a este lugar. Y vamos a hacer una oración especial también para eso. Gracias, Señor amado, en esta hermosa hora. Adoramos y bendecimos tu nombre, Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, por esta palabra que ha venido a nuestra vida, Jesús. Ayúdanos a resistir, Padre Santo de la gloria, todas las acechanzas del enemigo, todo lo que el diablo, Señor amado, quiera levantar en contra nuestra, Jesús. Sabemos que el enemigo no va a dormir, Padre amado de la gloria, queriendo, Dios Todopoderoso, vernos